damos la bienvenida a todos y a todas a nuestro nuevo podcast Hablemos de Derechos con Suki Yar. En este podcast queremos nosotros hablar varios temas en materia de derechos, de leyes, hacer docencia, de temas de interés a nivel nacional y, por qué no, hasta a nivel internacional, de cosas que a nosotros como ciudadanos nos puede interesar, a materia de leyes que desconocemos y que son importantes en la defensa de nuestros derechos. Así es que te invito a este podcast y a todos más los que vamos a grabar, a que siempre sintonices, reproduzcas y puedas compartir con nosotros comentarios, dudas y sugerencias. Bien, vamos a empezar con nuestra invitada especial de este podcast del día de hoy, nuestro primer episodio, en donde queremos hablar de tema muy puntual, muy importante en materia de delitos, de una figura que nosotros sentimos que en nuestro país hace falta. No existen todavía las adecuaciones de rigor y que queremos empezar a desmenuzar acerca de qué es. Por eso hemos invitado a este episodio del podcast a nuestra gran amiga Ivonne Peña, que es una jurista de nuestro país con una amplia trayectoria, ex fiscal, debidamente certificada en sistema penal acusatorio y que tiene un conocimiento vasto en este tema y en otros más. Pero yo quiero hacerle la introducción y que ella se presente, nos cuente un poquito de ellas para que usted también las puedan conocer. Gracias, Suki, por esa introducción. Sí, somos colegas, abogadas, hace mucho tiempo, ya perdí la cuenta, 19, 20, 21 años aproximadamente puedo tener ya de haber estado litigando. Empecé como abogada comercial, como abogada internacional, viendo temas penales también en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Creo que ahí fue donde realmente se formó la base de mi interés en el derecho penal, en ese momento internacional. Y ahí es en donde tengo la oportunidad por una invitación de entrar a un diplomado internacional de perfilamiento criminal, algo que siempre me llamó la atención, pero de lejos, como todos los que vemos CSI, Criminal Minds y todos estos programas, y nos los comemos en una sola noche, pero aquí en Panamá definitivamente no existe la carrera, ni como diplomado ni maestría, más allá creo que de cursos, y por lo regular siempre viene gente de afuera, y son muy reducidos. ¿Cuál sería la figura, o sea, qué ve o cuál es el rol de este perfilador criminal o perfiladora criminal, no sé el término correcto, y por qué su importancia para nosotros como país? Mira, siempre lo he dicho, la importancia de un perfilador criminal en Panamá es que el trabajo que hace esta persona es buscar los detalles, recolectar información, verificar la evidencia, hacer un perfil del agresor, que también se le dice perfil criminológico o perfil criminal, de el criminal. No es el criminal, no es solamente aquel que mató a alguien, no. El criminal se refiere a quien comete un crimen o se sospecha que ha cometido un crimen, no solamente el que mató, ¿no? Que a veces sentimos que cuando nos referimos a criminal es mató a alguien. No. Y el perfilador al final del día te elabora ese perfil en base a toda la recolección de esa evidencia, y siempre es importante que trabaje con un equipo, como decimos nosotros, multidisciplinario. ¿Quiénes serían? El criminólogo, el criminalista, el psicólogo forense. Por lo regular, esas son las personas con las que trabaja un perfilador criminal, para poder entonces con esa herramienta, que es el perfilamiento criminal es una ciencia, con esa herramienta poderle brindar al fiscal o a la policía, porque puede ser cualquiera de los dos, que al final son quienes hacen la investigación, un panorama distinto, o acercarlo más rápido al sospechoso posible criminal. Y por lo regular se aplica mucho cuando tenemos investigaciones de casos de privaciones de libertad, secuestro, asesinos en serie, que nos cuesta definir quién pudo haber sido. O si la persona que tenemos enfrente, que todos señalan que puede haber sido esa, definitivamente no es. Y nos llevamos al quizás menos indicado, a audiencia de solicitudes múltiples, y lo dejamos en libertad.
De hecho, yo recuerdo perfecto un caso, nos vamos a reservar el nombre aquí por derecho a los por respeto a los familiares. Yo recuerdo un caso de una persona, un caso muy triste en nuestro país, de una persona que dio una entrevista exigiendo que se encontrara el culpable del hecho que se había cometido, el hecho penal que se había cometido. Y resulta que después se descubrió, hasta el sol de hoy, esa es la persona que está debidamente acusada dentro de ese proceso. Pero tú lo veías en las entrevistas bien normal, bien tranquilo, y nadie se imaginó que esta era la persona que había cometido el delito. De ahí también entonces pienso yo que la importancia de tener esta figura en nuestro país. Sí, mira, estoy clara de cuál puede haber sido ese caso. Es interesante, a mí me consultaron y me hicieron una entrevista sobre esa entrevista. ¿Y qué ocurre? Que las personas que por lo regular se manejan de esta manera, hay dos escenarios. O definitivamente no tienen nada que ver con el caso, que no lo sabemos, o son personas con un perfil de un psicópata. Ok. Lamentablemente en Panamá, tengo que hablar de Panamá, no me puedo ir más afuera. Hoy día la gente tiene ese alcance a tanta información. Sin embargo, la desinformación es un punto importante. Tú vas por la calle o vas en las redes sociales o una conversación de varias personas y tú escuchas que hay algo muy típico últimamente. Todos son narcisistas, sí, o todos son psicópatas. Sí. Y eso no es cierto. Hay personas que pueden tener rasgos de psicópatas, rasgos de narcisistas, pero no todo el que miente, no todo el que no tiene empatía, no todo el que es frío y calculador es psicópata o es narcisista. Pero la desinformación que hemos tenido sobre algunos temas en Panamá, por cualquier medio que lo quieras ver, trae a que la persona de a pie o la persona que no tiene algún tipo de conocimiento sobre esto o que aprende y lee a través de estos posts de lives o de personas que no están realmente capacitadas en ese tema, pero que lo vieron en un canal de YouTube y voy a hablar sobre el tema, repiten y se desinforman y al repetir desinforman a otros. Y esto es como una cadena. Entonces no comprenden o no van y buscan la información más allá de por qué esa persona actúa así. Yo tengo un poco de reservas con ese tema porque no conozco la carpeta ni los detalles. Sé que otros colegas sí, quizás tú sí, pero a mí me llamó mucho la atención algunas cosas. Yo lo veo del lado de penalista, perfiladora, con un poquito más de experiencia. La gente decía que el señor nunca miraba las cámaras, pero es que la toma no se hizo de ese lado. Se hizo del otro lado. Y los que hemos sido entrevistados sabemos que por lo regular la cámara no te la ponen de frente, sino de lado. Así que realmente no era que él estaba con la mirada perdida porque no estaba mirando a la cámara, es que la toma fue de lado. O sea, hay unas cosas que analizar allí. Sí, su comportamiento fue bastante extraño en el sentido de que uno esperaba una persona más afligida. Lo vi también en otra entrevista de otro caso que va en la misma línea por ese tiempo de una privación de libertad, en donde se dieron muchas críticas y la gente decía, pero qué calculador, qué frío, pero si es familiar debería estar destruido. Hay aspectos que a veces las personas desconocen o no toman en cuenta. La gente del interior se maneja distinto a la gente de la ciudad. Criticamos muchas veces, ay, pero mira, el papá está como si nada, hablando en la entrevista. Yo estuviera desbaratado, yo estuviera que no podía ni dar una entrevista. No dijo, es que no botó ni una lágrima, no se le quebró la voz. No todos actuamos de la misma manera. No todos podemos manejar nuestras emociones de la misma forma. Hay gente que es reacción tardía. Claro. Yo soy reacción tardía. Hay gente que en ese momento se quiebra y no puede. Hay otra que, pues, sus sentimientos son muy duros porque así fueron criados. La gente en el interior no funciona igual que la gente en la ciudad. La gente de bajos recursos o escasos no funciona igual que la gente que tiene recursos. No se manejan con el mismo lenguaje corporal y verbal. No podemos esperar que todos sean iguales. ¿Y cómo entra entonces a calificar, si ese es el término correcto, a calificar o a levantar ese perfil, un perfilador criminal, entendiendo que no todos se manejan iguales y que has dicho algo bien interesante, que no todo el mundo tiene
porque tú le des esta característica ya es narcisista, o porque tiene otra característica, o sea, partiendo de esa premisa, entonces, ¿cómo entra un perfilador criminal a decir, mira, esto es lo que pudiera ser o lo que categoriza a esta persona que, por ejemplo, puede ser un agresor sexual, por poner un ejemplo? Mira, como te dije antes sobre el tema multidisciplinario. Okay. El perfilador lo que va a levantar es un perfil Okay. criminal del agresor. Tiene que estudiarlo con los que tienen carpeta. Ponte que no conozca a la persona, pero tienes 3 sospechosos y esta es la información que te dan. El perfilador debe leer, analizar, recolectar, verificar la evidencia que está dentro de carpeta. Si puede participar en el momento en que se levantan esos indicios, mejor todavía, porque puede entonces hacer un análisis del lugar de los hechos en vivo, que leerlo en carpeta o en un peritaje, y con eso entonces empezar a hacer su desarrollo. Si hay entrevistas, mucho mejor. Si puede entrevistar al supuesto agresor, todavía más, porque en esa entrevista puede ir observando rasgos, observando comportamientos, lenguajes corporales, como te dije, y todo eso se va a respaldar de una evaluación psicológica que hace el psicólogo forense. Por eso te decía que dentro de ese grupo de personas es indispensable un perfilador. Okay. El perfilador no trabaja solo, Okay. trabaja en equipo. Y esos profesionales que sí tenemos en Panamá, aunque muy pocos, necesitan de un perfilador para poder acuerpar una investigación y esta herramienta sea de utilidad, como lo ha sido en Estados Unidos, como lo ha sido en México, en Colombia. Ok. Hablabas hace un momento que cuando hablábamos de la palabra o decíamos el término criminal, que entendíamos la mayoría de los ciudadanos panameños, entendemos que criminal es aquel pues que mató. Que cometió un crimen. Que cometió un crimen, exacto. O sea, por ejemplo, entonces quiere decir, y solamente no sé si nos separamos del tema, quiere decir entonces que una persona que comete un delito contra la administración pública también se le considera criminal. Es correcto, porque el crimen lo comete contra el Estado. Ok. Y en ese sentido también entraría a jugar un rol importante un perfilador criminal. Sí, porque realmente no importa el delito cometido. Ok. Sino es el perfil del agresor. Okay. Por eso te decía al inicio que el criminal profiling puede ser, en muchos países se le dice perfil del agresor. Okay. Agrede a la administración pública, agrede a la familia, agrede a la esposa, agrede a la economía del Estado, agrede a alguien. Okay. Porque al final, cuando vemos los delitos tipificados, se da pues una conducta típica jurídica y culpable que va directo a agredir a alguien o otros verbos rectores. Pero si observamos, todos causan daño. Exacto. Todos, ahí tiene que haber dolo. Entonces, es un agresor. Okay. En otros países se habla del perfil criminal, porque para ellos, no como en Panamá, el criminal es cualquiera que cometa un delito. Okay. Pero aquí en Panamá yo lo utilizaría como el perfil del agresor. Me sentiría más cómoda y la gente lo comprendería más que decir el perfil del criminal. Entiendo. Bueno, entonces es un tema más... Pero es lo mismo. Sí, es lo mismo, pero es un tema más que todo de conceptos, sí, ¿no? Para poder entenderlo y explicarlo. ¿Por qué crees que en nuestro país, ya nos mencionaste de Colombia, nos mencionaste de México, evidentemente Estados Unidos, qué hace que nuestro país no tenga una figura tan importante en materia investigativa? Porque yo sí quiero aclarar algo. Para mí, cuando nuestra normativa nos habla de investigaciones objetivas a favor, o sea, todo, objetivo no, en contra de la persona que se está procesando, valga la redundancia, en cualquier procedimiento penal, la investigación tiene que ser robusta. Y yo he escuchado, me he reunido inclusive con ex PTJ en su momento, que eran investigadores, y que ellos se quejan mucho porque dicen que la investigación en nuestro país no es fortalecida. Entonces, en ese escenario, ¿por qué crees tú que haciendo falta esta herramienta tan importante en nuestro país, nosotros todavía no hemos podido desarrollar esta figura, ponerla en función, ejecutarla, si al final lo que queremos un sistema penal acusatorio en este caso, que la investigación sea objetiva, que se respeten los derechos humanos, tanto de las personas procesadas como de las víctimas? Claro. Y para mí, la falta de esta figura afecta a los dos, porque no vamos a decir que no. O sea, aquí hay una realidad, que hay
personas que se procesan que no necesariamente cometieron el delito. Yo a esa realidad no me puedo negar. Entonces, esta figura es importante para ambos actores, víctimas o personas que están siendo procesadas. ¿Por qué no la tenemos en Panamá? Falta de voluntad política, falta de presupuesto. Tantas cosas. Sí. Te puedo decir que del año pasado, inicios a este año, yo he tratado de incentivar a las universidades privadas. Okay. He tenido conversaciones con decanos, con personas que están pues encargados de los planes de estudio, por decirlo así, tratando de que se introduzca dentro del plan de estudio de la carrera de Derecho, de las maestrías, como lo queramos ver, al menos un diplomado. Y digo diplomado ¿por qué? Porque como no hay profesores en Panamá que tengan esa especialización y ese estudio que yo he tenido y ese conocimiento, y tampoco podemos esperar 1 o 2 años más a que lo tengan, si es que alguien más se ha interesado que yo durante todo este tiempo que he estado como que empujando a la gente, estudien para ser perfiladores, vayan a Chile, vayan a Colombia, vayan a México. Te lo puedo decir que a través de mis redes sociales lo he tratado de incentivar porque de nada sirve que esté yo y sea una golondrina en verano. Claro. Necesitamos más personas. Logré un acercamiento en su momento. De esa forma trajimos a Panamá al doctor Belisario Balbuena, que es un perfilador criminal muy reconocido a nivel de Latinoamérica, colombiano, y se dio esa conversación de que se iba a introducir dentro de la carrera un diplomado. Okay. Pero no quedó en nada. ¿Por qué? Falta de voluntad. A veces las personas no quieren participar, quieren tener la exclusividad. Y en estos temas de educación es muy difícil tener la exclusividad. Lo importante es participar para que le podamos dar esa oportunidad a todos los que están aquí en Panamá, con o sin muchos recursos, de poder estudiar algo que no está en nuestro país. Okay. Ejemplo, perfilamiento criminal, victimología. Me encanta, esa que sería es la mía. Fundamental y estoy estudiándola. También te puedo hablar de la autopsia psicológica. Es una herramienta fundamental en Panamá, pero si no hacemos ni la autopsia normal, ahora sí, imagínate la psicológica, que en Colombia es un éxito y ha podido definir la causa de muerte de una persona. Ejemplo, se decía que se había suicidado, pero realmente había sido asesinado. Wow. Y fue la autopsia psicológica la que lo pudo verificar. Referencia, el caso de la comunidad del Anillo, lo pueden buscar en Google y se van a dar cuenta de que es un caso impresionante de muchos años, conocido por miles de personas por el tipo de caso complicado que fue, y que esa herramienta a través de un perfilador criminal y de un psicólogo forense se puede descubrir realmente el motivo del fallecimiento. Voy a hablar de un caso puntual nada más para hacerte la pregunta en este sentido, que yo vi en tus redes que tú hablaste sobre el tema. Por ejemplo, si hubiésemos tenido la figura de un perfilador criminal en el caso puntual de Vanessa Márquez, ¿crees que hubiésemos podido encontrar? De todo. Ok. De todo lo que sabemos que se encontró, y con propiedad te lo puedo decir porque muchos compañeros de la PTJ en su momento, de forma muy confidencial, me dijeron todas las cosas, todas las evidencias, todo lo que se ubicó, se vio, se verificó, no se pudo acreditar en carpeta, lastimosamente por la corrupción de ese momento, y que siempre se tuvo claro quiénes fueron o quién fue la persona que cometió el delito y cómo se dio todo este caso, que al final no se le hizo justicia a una persona. Así es. Ese es uno de los casos que dentro de los podcasts que nosotros vamos, los diferentes episodios, vamos a traer a colación para hacer un estudio, un análisis. Te puedo te puedo referir a una persona experta en investigación criminal que te va a dar mucha información sobre esa parte. Excelente. Eso es uno de los casos que nosotros, cada uno de nuestros podcasts va a ir un episodio, mejor dicho, va a ir dirigido a casos puntuales, casos impactantes que ocurrieron en nuestro país
de los que pareciera que ya no tenemos conciencia o que nos hemos olvidado por el tiempo que ha pasado, pero que sí entendemos que se han vulnerado derechos de las víctimas y que al final pues el sistema no fue cónsono con la defensa de las víctimas. Y ese es uno de los que queremos tratar, pero eso será en el único capítulo cada semana que vamos a tener para hablar de casos muy puntuales en nuestro país. ¿Sabes qué es importante? Que no te lo mencioné, Suki. Si te das cuenta, y lo sabes, en Panamá, cuando los fiscales hacen la investigación, dirigen la investigación realmente, investigan los hechos. ¿Qué ocurrió? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? Pero no el por qué. Ok. ¿Por qué la mató? ¿Por qué la violó? ¿Por qué robó? ¿Por qué la secuestró? ¿Por qué la privó de libertad? Ellos van por investigar quién fue, cuándo y dónde. A veces el cómo. Pero muchos nos preguntamos, ¿y por qué la mató? Nunca se supo. Pero, y ya para terminar, y que esa sea nuestra última pregunta de cierre, porque el tema es súper interesante y créeme que si nos vamos, ¿Sí? ¿crees que es importante el saber por qué la mató? Sí, por supuesto. ¿Por qué la violó? ¿Por qué crees que es importante? Porque esa es parte del trabajo del perfilador criminal. Ok. Sumado al psicólogo forense, porque el psicólogo forense va a evaluar y va a determinar un punto importante para tus próximos podcasts, los trastornos. Okay. Una persona que tiene un trastorno diagnosticado o no diagnosticado, sin conocerlo, no es lo mismo que una persona sana. Y al momento de cometer un delito, ahí está la respuesta. ¿Por qué la mató? Tenía un trastorno. Odiaba a las mujeres, odiaba a su madre y por eso odiaba a las mujeres. Okay. O no sabía lo que estaba haciendo. No podía diferenciar la realidad del bien del mal porque tiene un trastorno. Okay. Okay. Por eso sí es importante saber por qué la mató, por qué la agredió, por qué la secuestró, por qué la violó. Mira, ¿Qué lo llevó a eso? me gusta la forma como lo planteas y no se busca una causa, un porqué para justificar el hecho tan deplorable que se cometió. Es para pero sí para entender al exacto. agresor. Sí, para entender, porque muchas veces en los casos que hemos visto nos preguntamos, ¿pero por qué la incendió? ¿Por qué la agarró ¿Qué a lo llevó a machetazos? eso? ¿Qué lo llevó? Me gusta y desde esa perspectiva, pues por supuesto que sí. Bueno, Ivonne, yo creo de verdad que nos vamos a encontrar en muchos episodios más, pero tú tienes mucho que aportar desde la esfera jurídica. Creo que este es nuestro inicio, nuestro arranque, y creo que vamos a tener muchos episodios más súper interesantes, que al final lo que estamos buscando simple y sencillamente es que todos los que nos escuchan, pues tengan ese conocimiento, se lleven algo de lo que aquí vamos a compartir en materia jurídica y, ¿por qué no?, sepan también en cualquier escenario cómo defender sus derechos. Sí. Evidentemente, pues no lo pueden hacer dependiendo del escenario sin la cobertura jurídica de un profesional del derecho, pero que ustedes también conozcan sus derechos como ciudadanos. Así es que una vez más no me queda más que darle las gracias a nuestra amiga Ivonne, decirles a ustedes que sintonicen nuestro próximo episodio y de este episodio pueden comentar, hacer sugerencias, recomendaciones y recuerden, hablemos de derecho con Suki Yar.